Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pues hasta aquí leo de esta carta a los Gálatas en este día. Por lo general, se considera que esta carta a los Gálatas se escribió poco después de las cartas escritas a los Corintios y a los Romanos. Evidentemente, a la hora de reflexionar en la fecha y el lugar de composición, dependiendo de qué comentario, de qué teólogo, de qué escuela pastoral consultes, pues algunos dirán estas fechas, estos sitios. Así que, en ese sentido, no hay casi nunca unanimidad. Pero la mayoría de los teólogos, al menos que yo he consultado, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente no lo piensa así, los que trabajan detrás de esta edición, pero hay otros teólogos que he consultado que opinan que probablemente el apóstol Pablo escribió esta carta estando en la ciudad de Éfeso, por los años 60, cerca de los años 60, y por tanto nos encontramos prácticamente en el ecuador del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Por tanto, nos encontramos en un momento de bastante madurez en el pensamiento del apóstol Pablo. Algunos incluso acotan más y dicen por los años 57 o 58, pero por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que uso con vosotros por lo general, comenta que probablemente esta carta haya sido escrita mucho antes del Concilio de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 50 después de Cristo aproximadamente. Para lo que voy a exponer en el día de hoy, creo que tiene mucho más relevancia a modo de aplicación a nuestra vida el entender que el apóstol Pablo escribió esta carta cerca de los años 60. No solamente por la evolución del pensamiento y de la experiencia del apóstol Pablo, sino porque la región de Galacia tiene algo muy característico en medio de la misión del apóstol Pablo. Como os he dicho, si asumimos esa teoría de que el apóstol Pablo escribió esta carta estando en Éfeso, al ecuador de su tercer viaje misionero, no solamente hablaríamos de la madurez de Pablo, sino que el apóstol Pablo, en sus 3 viajes misioneros, pasó por la región de Galacia. ¿Y qué es esto de la región de Galacia, no? Bueno, aquí en el mapa podéis ver que aquí pone bien grande Galacia. Pero concretamente, yendo a lo práctico, a lo concreto, ¿qué iglesias pertenecen a Galacia? Pues estas que están aquí, por encima de Panfilia. Antioquía, que es Antioquía de Pisidia, no de Siria. La Antioquía de Siria es, vamos a decir, el punto culmen
del cristianismo, ya que ellos fueron los que tuvieron esa carga misionera, ¿verdad? ¿Os acordáis en ese primer viaje misionero con el apóstol Pablo y Bernabé? Allí empezó, vamos a decir, esa carga por la misión, ¿no? Después con Jerusalén y otros lugares. Pero no estamos hablando de Antioquía de Siria, que está aquí, sino de Pisidia. ¿Qué iglesias pertenecen más a esta provincia romana de Galacia? Iconio, Listra y Derbe. Así que cuando leemos la carta a los Gálatas, a diferencia de otras cartas, ¿verdad? Carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los tesalonicenses, carta a los filipenses, carta a los colosenses. Aquí no estamos hablando concretamente de un lugar, como Colosas, Corinto, Tesalónica, Roma, etc. No, aquí estamos hablando de una provincia donde hay varias iglesias. La iglesia de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. 4 iglesias, por lo menos. Entonces es muy importante entender que el apóstol Pablo escribió esta carta a la mitad de su tercer viaje misionero, porque eso quiere decir que el apóstol Pablo pasó 3 veces por estos lugares, que eso es además otro punto muy característico de esta carta a los Gálatas. Porque cuando evaluamos los diferentes viajes misioneros, hay veces que el apóstol Pablo solo pasa una vez por un lugar y no vuelve a pasar nunca. En algunos casos parece que pasa 2. Pero aquí nos encontramos ante 4 iglesias, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, donde el apóstol Pablo pasa las 3 veces de sus 3 viajes misioneros. Por tanto, son comunidades que han estado expuestas varias veces a la predicación del apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino que han visto la evolución del pensamiento, el testimonio y la experiencia del apóstol Pablo. Imaginaos, nosotros, no solamente respecto a mí, sino todos, ¿verdad? Pues vamos viendo cómo los hermanos crecen en el Señor. En algunos casos, vamos a decir que se enfrían, ¿verdad? Incluso se apartan, dejan de congregarse. Pero luego, en otro momento, vuelven. Y nos alegramos cuando vuelvan. Y aunque no vuelvan, oramos por ellos, ¿verdad? Es decir, a lo largo de los años en la historia de una iglesia, esta iglesia tiene 30 años de historia por ahora, vemos cómo pasan diferentes hermanos y cómo los que se han quedado aquí a lo largo de las décadas van mostrando, se entiende, una madurez, un crecimiento. Pues seguramente el apóstol Pablo, a lo largo de sus viajes misioneros, por supuesto dirigido por el Espíritu Santo, también tuvo, como humano, su evolución, su madurez. Y esto es muy característico, hermanos, porque Gálatas es una de las cartas, hay más, las hemos visto y las seguiremos viendo, donde se critica el ministerio, el apostolado del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo empieza así su carta. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aquí Pablo, desgraciadamente, está haciendo algo que para un líder, pastor, apóstol, lo que sea, es súper incómodo. Defenderse. No solamente por el hecho mismo de defenderse, de hacer apología, en este caso de su ministerio, sino porque el apóstol sabe que cuando uno pone el punto de mira en uno mismo, ya solo con eso está fallando. Es como si ahora me pusiese a hablar de mi vida como muchos pastores o predicadores hacen. Eso es un grave error. Por más entretenido o inspiracional que sea eso, aquí estamos para hacer culto a Cristo, no al pastor de turno o al predicador de turno. Pero el apóstol Pablo sabe que para, de algún modo, tenga al menos cierta oportunidad que su mensaje sea escuchado o leído, debe de hacer una pequeña defensa de su ministerio. Un ministerio que no se lo inventó él, sino que Cristo mismo lo llamó. Y en su caso, además, de una forma muy directa, muy dramática, ¿verdad? Yendo a pedir cartas para seguir encarcelando a cristianos a Damasco. ¿Os acordaréis? Por tanto, hermanos, os estoy planteando el contexto de esta carta. Este es el tercer viaje misionero. Y este es el primero y el segundo. Espera, que me he pasado una imagen. Aquí está. En el primer viaje recordaréis que pasa primero por la isla de Chipre,
Solo se nos dice en el libro de los Hechos que se convirtió un hombre, pero era una autoridad política, así que no sabemos hasta qué punto pudo también ser de testimonio, de influencia en esa isla, o también hasta qué punto dejó su puesto, si es que era un puesto deshonesto, inmoral. Luego fueron a la región de Panfilia y ya Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, ¿verdad? En el segundo viaje, que es muy interesante, no solamente por esa ruptura en medio de ese viaje, sino porque el apóstol Pablo en el segundo viaje quería ir a Éfeso, una ciudad muy importante. Quería ir a esta región de Asia Menor. Pero, como recordaréis, en el libro de los Hechos lo vimos, el Espíritu de Dios se lo impidió. Entonces subió hacia arriba, ¿verdad? Visitó estas ciudades y quiso ir a la región de Bitinia y Ponto, pero el Espíritu también se lo impidió. Y ahí fue cuando decidió ir al oeste, a Troas, y esperó a que el Señor le dijese qué debía hacer. Y el Señor tenía ya pensado que en ese momento, en ese segundo viaje misionero, no solamente quería que su siervo Pablo predique el Evangelio en Asia, sino también en Europa. Y fue lo que sucedió. Y en el tercer viaje misionero, Pablo predicó tanto en Asia como en Europa. Primer viaje, solo Asia. Segundo viaje, Asia. Y se fueron a Europa. Y en el tercero, todo lo demás. Y en el cuarto, ya sabéis, a Roma. Y claro, todo esto, hermanos, a modo de aplicación a nuestra vida, nos debe de llevar a pensar que, ¿cómo es posible que estas iglesias de Antioquía, de Pisidia, Listra, Derbe y Iconio recibieron 3 visitas del apóstol Pablo durante 3 etapas importantes de la vida del apóstol Pablo, y aún así no solamente estaban ya creyendo otro evangelio diferente al que él y sus colaboradores les habían predicado, sino que además estaban poniendo en tela de juicio su ministerio? Es increíble, ¿verdad? Sin embargo, hay otras iglesias que solamente pudieron ver a Pablo un momento o una vez en medio de sus viajes y recibieron con bien ese mensaje. Nos hace recordar un poco a la parábola del sembrador, ¿no? Como en algunos momentos se observa que si el entorno no es el adecuado, la semilla no da fruto. Puede incluso crecer un poco, pero se muere si el terreno no es adecuado. Pero en otros lugares crece y da fruto, y ese fruto a su vez, ¿verdad?, de forma natural planta semillas a través de los animales y del ecosistema y demás. Todo esto, desde luego, me llevó a pensar en el ejemplo más claro a la hora de reflexionar en el cristianismo: Judas. Judas Iscariote es el mayor ejemplo de que una persona puede tener al frente al mejor predicador, pastor, líder, maestro del mundo. ¿Quién mejor que Cristo? Durante 3 años y medio, y aún así no convertirse. Aún así no querer seguirle, no querer obedecer. Esto es importante porque más adelante lo comentaré. A veces ponemos la balanza en el testimonio, las formas que tiene pues el predicador, el pastor, de servir. Y eso es bueno. Pero también debemos de evaluar nuestros corazones en medio de lo que hacemos en nuestra vida privada, en la iglesia, en medio de los ministerios y responsabilidades. Y claro, cuando evaluamos todo ello, nos damos cuenta de que a veces, pues como bien nos enseña la palabra, ¿verdad?, es más fácil ver la paja, la astilla en el ojo ajeno que la viga que está en nuestro propio ojo, ¿no? Entonces, cuando leemos los testimonios como la de esta carta a los Gálatas o como Judas Iscariote, nos damos cuenta de que a veces no podemos echar la culpa a la iglesia o al pastor o al predicador que me gusta y que me ha engañado o me ha hecho daño o que no me ha inspirado o que me aburre en su forma de ser o de predicar o de hacer su ministerio. Que puede ser que tengas razón, pero también hay que evaluar tu corazón. Desde luego todo esto es una crítica a un movimiento, bueno, que se conoce como el intelectualismo moral, que hoy en día sigue vigente, desde luego. De hecho, lo veremos con la carta a los Colosenses, también conocido como el movimiento del gnosticismo. ¿Por qué?
Porque hay una especie de creencia, siempre va a haber nuevos movimientos religiosos al respecto, pero no hay nada nuevo bajo el sol, de que una persona, cuando conoce más de Dios, automáticamente va a ser mejor cristiano. Y por supuesto que debemos de conocer más al Señor, pero ya hemos aprendido en el contexto de Jesús que hay personas que supuestamente conocen de Dios, fariseos, saduceos, grandes doctores de la ley, teólogos, ¿verdad? Pero que todo ese conocimiento teológico, que se sepan de memoria la ley, no les ha llevado a ser hijos de Dios. No son mejores creyentes que aquellos que debido a su situación social, a sus recursos, no saben ni leer. No tiene por qué. De hecho, muchas veces el conocimiento se vuelve en nuestra contra. Yo a veces pienso, hablando en general en las iglesias, que determinadas personas a la hora de escuchar un sermón o a la hora de hacer un estudio, un devocional en sus casas, comienzan a desconectar, a pensar en cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios, su reino, su justicia, la palabra que estén leyendo, como un modo de autoprotección, al igual que en medio de un culto. ¿Por qué? Porque cada día que nos congregamos y que un hermano en la presidencia de la alabanza o del culto lee un texto bíblico o una reflexión en base a un texto bíblico o un pastor expone una reflexión bíblica, esa exposición, ese conocimiento es bueno y necesario para nosotros, pero si no lo ponemos en práctica, somos pecadores. Porque aún sabiendo lo que debías hacer, no lo has hecho. Y por tanto estás pecando. Sin embargo, al ignorar ese texto, esa predicación, esa reflexión, pues de algún modo, al menos en ese sentido, aunque ya hablaremos también al respecto de ello, puedes decir, es que no lo sabía. Aunque desde luego, ante el juez justo, que es el Señor, no hay ni una sola excusa. Entonces, cada día que escuchamos una predicación o que leemos un libro sobre comentarios, sobre algún libro bíblico o lo que sea, estamos aprendiendo más y más y más. Y eso está bien. Pero a veces ese deseo por querer conocer más, por querer escuchar a otros y demás, se vuelve en nuestra contra. No solamente porque nos da orgullo espiritual en algunos casos, como los fariseos, saduceos, escribas, corruptos, sino que por otro lado, de algún modo, nos autojustificamos con ese supuesto conocimiento. Por eso pienso que a veces, en medio de un estudio, de una predicación, hay gente que puede llegar a desconectar, porque es una forma de autocuidado. Si yo no estoy escuchando lo que me dicen que debo de hacer, pues de algún modo siento que me eximo de ello. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Endurecimiento. Cuando tú expones a una persona ante la verdad de Dios, o bien esa persona es transformada, o bien se endurece. No puede hacer otra cosa. El caso de los 11, quitando a Judas Iscariote, fue que cada uno a su ritmo, ¿verdad? Cada uno cometiendo más errores o menos. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Crecieron, siguieron a Jesús y murieron por él. Sin embargo, Judas Iscariote no reaccionó así. Su reacción, su supervivencia, escuchando una y otra vez todas las enseñanzas de Jesús, fue endurecerse, autojustificarse. Porque es que si no, no podía sobrevivir, no podía soportar, pensarlo. Muchas veces Jesús liberó a personas que estaban endemoniadas, ¿verdad? Hubo un caso en una de las sinagogas que el Señor fue, y ya solamente con su presencia y su autoridad al enseñar, el espíritu que estaba dentro de una persona que se congregaba en esa sinagoga, entiendo, pues todos los días que lo hiciesen, estaba muy cómodo ahí. Pero en cuanto apareció Jesús y predicó con autoridad, automáticamente ese espíritu no pudo soportar la presencia y la autoridad de Jesús y se tuvo que manifestar. Hasta incluso los espíritus malignos, cuando escuchan la verdad de Dios, reaccionan. Pero el ser humano es capaz de no reaccionar, de mantenerse pues como si no pasase nada, haciendo oídos sordos, endureciendo su corazón.
como lo hizo Judas Iscariote. Pensadlo, ese espíritu no pudo soportar ni un solo día predicando a Jesús. Judas Iscariote no solamente soportó 3 años y medio escuchando tantos y tantos sermones de Jesús, viendo sus milagros y prodigios, sino que además lo traicionó. Podríamos concluir con esto, como muchas otras cosas más, ¿verdad? No hay más que ver las noticias, que en muchos casos el ser humano es peor que el diablo cuando está lejos de Dios. Pues lo mismo vemos aquí. Por supuesto, el apóstol Pablo tenía pues sus errores, tenía sus tendencias, tenía su carácter. El apóstol Pablo no es Jesús. Pero desde luego esta situación en la que el apóstol Pablo es criticado nos lleva a pensar en Cristo, porque siempre debemos de acabar pensando y dando gracias a Dios por Cristo Jesús, no por Pablo, por más pues usado que haya sido por el Señor. Pablo, uno de los grandes propósitos que tenía en esta carta, aparte de defender su apostolado, era poner el dedo en la llaga con este asunto. Los judaizantes, predicadores que de algún modo estaban yendo a lugares, a iglesias, donde el apóstol Pablo había predicado el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios. Y ellos fueron ahí diciendo, de acuerdo, Jesús es el Mesías, pero todavía debemos de guardar la ley de Moisés. Debemos de guardar las costumbres judías. Y a esos predicadores, a esos falsos maestros, se les conoce como judaizantes. Personas que de algún modo han aceptado al cristianismo, pero metiendo presión con las costumbres, normas y leyes judías, mosaicas. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí, ¿verdad? Estoy horrorizado, versículo 6, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Por un lado, el apóstol Pablo, pues como siempre, comienza su salutación, dando su bendición, remarcando la doctrina más importante del cristianismo, que es la resurrección de Cristo, dando una doxología, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén, termina el versículo 5. Pero fijaos el cambio, ¿verdad? Tan brusco, el volantazo que se da entre el versículo 5 y el versículo 6. Estoy horrorizado. El apóstol Pablo va al grano en esta carta. También otra idea que de algún modo me lleva a pensar que la carta a los Gálatas fue escrita cerca de los años 60 y por tanto un poco después de la carta a los Romanos, es que varios teólogos, por el contenido de la carta a los Gálatas, consideran que la carta a los Gálatas parece en algunos casos una condensación o un resumen de la carta a los Romanos. Y a la hora de leer toda y reflexionar en toda la carta a los Gálatas, veremos que eso parece que es cierto. Por tanto, hermanos, dejando a un lado pues esa idea de la fecha y composición de la carta a los Gálatas y de cómo el apóstol Pablo va directamente al grano a partir del versículo 6 con un tono, pues vamos a decir, un tanto directo, exhortador, vemos cómo pues el apóstol Pablo no solamente marca ese contraste entre el mensaje que ellos han compartido y otros tipos de mensaje, sino que dice algo muy interesante, ¿no? No solamente habla de un evangelio que aparenta ser la buena noticia, sino que en medio de ello redunda, vuelve a repetir, y dice en el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo, aquí dice el apóstol Pablo, escribe, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. A la hora de leer estos versículos, donde se reitera la idea de denunciar todo tipo de evangelio o buena noticia que no tenga nada que ver con la de Cristo, el apóstol Pablo, ya sea como una especie de, vamos a decir, exageración, hipérbole, pues comienza algo muy interesante, dice, o incluso un ángel del cielo. El próximo domingo ya comenzaremos con el estudio de la segunda carta a los Corintios. Pero
este versículo 8 inevitablemente me llevó a pensar en este famoso versículo. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pero no me sorprende para nada. Aquí el apóstol Pablo está denunciando a los falsos apóstoles. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Un versículo muy conocido. Aún Satanás se viste de ángel de luz. Y fijaos lo que dice aquí. O incluso si un ángel os predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Pensadlo, en la carta a los Efesios se plantea la vida espiritual como una guerra. Una guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, etc. Es decir, se plantea la vida cristiana como una guerra contra el maligno, donde el Señor está con nosotros, donde la victoria ya la hemos obtenido en Cristo y además estamos con la armadura de Dios. Una armadura que además tiene la oración. No hay que sacar ese versículo después de esa estructura de la armadura de Dios, ese símil, porque también es importante. Pues pensadlo, ¿no? Si esto fuese una guerra, ¿cómo creéis que Satanás pretende ganar al reino de Dios? Pues evidentemente, una de las mejores formas que él tiene de intentar vencer el reino de Dios y dañar las iglesias de Dios es atacando a los líderes, pastores, diáconos, personas que enseñen la palabra a los niños, adolescentes, presidan el culto, la alabanza, lo que sea una responsabilidad en la iglesia. Para Satanás es mucho más rápido, mucho más, vamos a decir, un ejercicio más garantizado, más efectivo, el atacar al pastor, al diácono y a su familia, a los responsables, que a otros hermanos, que por supuesto son también igual de importantes para el Señor, porque son hijos de Dios, pero se encuentran en un momento de sus vidas en las que todavía están descubriendo sus dones, en las que todavía están adquiriendo las herramientas para crecer espiritualmente y por tanto no se encuentran en contextos donde pueden influir más en otros hermanos. Todos influimos a todos, desde nuestros saludos, nuestros comportamientos, nuestra forma de charlar, nuestro testimonio, ¿verdad? Pero evidentemente los que estamos, entre comillas, al frente o los que estamos con responsabilidades dentro de una iglesia, con nuestra forma de hablar, de ser, nuestro testimonio, el crecimiento que año a año compartimos, podemos ser para bien o para mal a una iglesia. Y claro, la victoria, entre comillas, perfecta de Satanás sería no solamente atacar a los pastores o diáconos o ancianos de una iglesia que lidera esa iglesia, que predica en esa iglesia, que pastorea esa iglesia, sino además engañarles de tal manera que ellos mismos se conviertan en heraldos de un mensaje distorsionado que por supuesto no es el Evangelio de Cristo. Ahí, digamos que la inversión de Satanás sería espectacular. Ya no solamente está trabajando, sino que ya solo se mueve el capital y genera resultados. Por eso es que el apóstol Pablo es tajante. Después de su metodología, ¿no?, de salutación, doxología, bendición, automáticamente estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Importante también el versículo 10. Ya lo muestra en su carácter el apóstol Pablo. Es cierto que para algunos cristianos el apóstol Pablo como que tiene un tono a veces un poco tosco, un poco directo, como que no es muy diplomático. Quizá en parte es porque debía de ser así, quizá también en parte por su carácter. Pero muy importante lo que dice el último versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo
no se estaba expresando así por hablar, sino que verdaderamente lo que estaba diciendo aquí era cierto. Porque él lo tenía claro, esta vida es un segundo en la eternidad. Por tanto, yo a quien tengo que dar más cuentas y con quien más debo de estar pendiente es con el Señor, no con otras personas. Ni por más que sea el emperador y la persona más importante del mundo a nivel humano, yo me debo primero a Cristo, no para agradar a ningún ser humano. Pues bien, hermanos, a la hora de ya llevar, aplicando, concluyendo la reflexión de hoy a nuestro contexto, todo este asunto, varios de vosotros que habéis podido asistir el viernes o que habréis visto ese documento que compartí ya hace 2 o 3 meses por WhatsApp, pues habréis leído esa tabla, que por supuesto se podría extender muchísimo más, de los diferentes tipos de evangelios que hoy en día se predican. Y el evangelio que más se acerca al evangelio que se predicaba en los tiempos de los Gálatas, los judaizantes, es el evangelio de los conservadores o religiosos. Predicadores, pastores, iglesias, denominaciones, que hacen un énfasis tremendo en el código moral, en la vestimenta, en los ademanes, que tienen una teología muy marcada y que hasta incluso de algún modo piensan que lo que ellos creen es la sana doctrina y solamente eso es lo que el Señor dice, y por tanto todo aquel que piense o diga algo que sea contrario a nuestra confesión de fe y a nuestra teología va a ir al infierno. Hoy en día existen hermanos así, iglesias así, pastores así. De hecho, es muy interesante evaluar los tipos de evangelios. Este es el primero. En total hay 6, contando evidentemente el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Porque estas personas, al igual que en este tiempo, legalistas, personas endurecidas, personas que imponían normas sobre otros cuando ellos mismos no las cumplían, pues de algún modo da esa imagen de falsa santidad. Todo muy tajante a nivel doctrinal. Se enfatiza muchísimo en el conocimiento, me sé de memoria toda la Biblia, pero no enfatizan en la misión y en la obra social. ¿Por qué? Porque llegan a pensar que si se entremezclan con el mundo, se van a convertir como el mundo. Entonces pierden totalmente de vista la misión de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en el mundo con un propósito. Estar con ellos, no para que ellos nos influyan a nosotros, sino para que nosotros, por el poder de Dios, podamos influir en ellos y que conozcan a Cristo. Pues hoy en día existen personas, predicadores, iglesias, que piensan así, que están recibiendo hoy mismo, en otros lugares, ese evangelio. Hay personas cristianas que están sentadas y ahora mismo no están recibiendo el evangelio de Cristo, están recibiendo el evangelio de los conservadores o religiosos, un evangelio legalista, un evangelio de código moral estricto, donde si sucede algo, pues a ese hermano lo echamos, que parecen prácticamente pues una secta, ¿verdad? Vimos otro tipo de evangelio, el evangelio del amor y el perdón, un evangelio que en un principio no debería de chocar con nosotros, porque por supuesto el evangelio de Cristo es amor y perdón. Cristo nos ha amado, ha muerto por nosotros. Pero el asunto es que las iglesias que creen en este evangelio, que sería comparado con el evangelio de Cristo, un evangelio a medias, son personas que cubren en sus predicaciones los temas del perdón y de la gracia y del amor de Dios, pero no abordan tanto el asunto del discipulado, del arrepentimiento. No invitan al seguimiento de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos perdona a todos. Dios es bueno. Al final todo el mundo se va a salvar. Así que no te preocupes. Tú sigue con tu vida. Dios te ama. Esa es una de las tantas y tantas frases, ideas que predican estos pastores y que creen estos tipos de iglesias. Tienen un discurso popular y fácil de presentar, y para que nadie se sienta confrontado, se plantea la fe como algo privado, entre tú y el Señor. Y no es lo mismo decir que la fe es personal que decir la fe es privada. Porque sí, la fe es personal. Dios es padre, no es abuelo, ni tío, ni nada. Es padre nada más.
es personal, entre tú y el Señor. Pero la fe no es privada, es decir, la fe se vive en comunidad. Como iglesia, entre todos, nos debemos de proteger, de cuidar, de querer. Pero, como no quieren ofender a nadie, pues son personas que de algún modo pues solamente están una y otra vez hablando de las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Qué bueno es el Señor, el amor, el perdón. Y no hablan del arrepentimiento, el seguimiento, la madurez, la disciplina, que también es importante y que por supuesto contiene el verdadero evangelio de Cristo. Está el evangelio de los progresistas o liberales, que promueve la justicia y la acción social y deja a un lado lo relacionado con lo milagroso, lo espiritual y lo sobrenatural. Ellos son el contraste, el otro extremo de los conservadores o religiosos. ¿Por qué? Porque los conservadores y religiosos no hacen misión, no hacen obra social. ¿Por qué? Porque mezclarse con el mundo es contaminarse, así que eso no lo pueden hacer. Ellos, al revés, piensan que su mayor ejemplo, su mayor testimonio, no es predicar el Evangelio, porque el Evangelio o ciertas partes de la Biblia ofenden, molestan, incomodan, se meten en la vida privada de la gente, entonces nosotros no podemos hacer eso. Así que simplemente vamos a hacer acción social, vamos a hacer obra social, vamos a enviar gente a Guinea, vamos a ayudar en esto, en lo otro. ¿Todo esto está bien? Desde luego que sí. Pero el problema es que se han ido al otro lado del péndulo y solamente ven la misión de Dios como acción social. Si tú comprendes estas iglesias, las conoces, prácticamente no habría una diferencia entre esa iglesia y una ONG que no es creyente. Y por tanto, ¿dónde está Cristo ahí? Por supuesto, también creen que todos los hijos de Dios al final se salvan. Así que por eso también no hay, vamos a decir, esa urgencia por predicar el Evangelio y que la gente se arrepienta y le siga y se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. No hay esa necesidad. Está el otro evangelio, probablemente el más conocido, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Su mensaje promete que Dios nos dará salud, riqueza y bienestar si se lo pedimos con fe. Solo pídeselo con fe y Dios te lo da. No te lo ha dado todavía, eso es porque no lo has pedido con fe. Pídelo con fe y lo recibirás. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Dios no quiere que ninguno de sus hijos pase ningún tipo de vergüenza. Dios quiere que tú tengas el mejor coche que encuentres en la tienda. Quiere que tengas la mejor casa. Quiere que tengas una familia llena de hijos. Pídelo simplemente y lo tendrás. Eso es desgraciadamente este evangelio. Un talón, ¿verdad? Un cheque en blanco. Por otro lado está el evangelio del consumidor, parecido al de la prosperidad. Pero este evangelio se caracteriza más por la facilidad, por la rapidez y sencillez de una supuesta fe que produce resultados inmediatos, algo que a los jóvenes les encanta. Tú simplemente haz esto y ya está, ya eres cristiano, ya vas a ir al cielo. Es una fe a la carta, con un Dios que no ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, no, sino más bien con un ser humano que ha creado a Dios a su imagen y semejanza, que ha creado un Dios que cumpla con sus objetivos, que cumpla con sus ideales. Un Dios que no es Señor sobre mí, sino que más bien es mi siervo. Yo le digo a Él lo que tiene que hacer. Ese es este evangelio. El evangelio del consumidor, que por supuesto tampoco menciona en absoluto el crecimiento y la madurez espiritual. No conviene, no entra dentro de las estrategias del marketing, no vende. ¿Cómo vas a decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo? ¿Dónde va a vender ese discurso? Ese eslogan no vende en ningún lugar. Ya solamente empezando por, debes de negarte a ti mismo, debes de dejar atrás tu yo. ¿Cuántas iglesias predican eso de verdad? Al contrario, las iglesias muchas veces predican como sumando. No pasa nada por cómo estás viviendo. Tú usa las promesas de Dios, reclámalas para que sigas adelante con tu vida. Y sin embargo, el verdadero evangelio es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Dios. Es Cristo viviendo en mí, ya no hay yo, ya no hay tú.
Por tanto, todas esas discusiones en el trabajo, todos esos problemas conmigo mismo, todas esas diferencias en medio de la familia, el matrimonio o lo que sea, no existen. ¿Cómo vas a decir, no, tu hijo, no, el tuyo? No hay tú, no hay yo, solo hay Cristo. Pero claro, decir esto no suena bien, no es comercial, no vende. Y por tanto, muy pocos lo dicen, muy pocos lo comparten. Y ya por último, pues el Evangelio del Reino. La buena noticia de que Cristo se hizo como nosotros, participó con nosotros, nos mostró el modelo de vida que debemos imitar, venció al maligno, al pecado y al mundo, murió y resucitó, nos reconcilió con Dios, nos llama para seguirle y servirle, para vivir en Él, para que Él viva en nosotros, y nos acompaña hasta el fin, gracias a su Espíritu Santo. No lo he dicho, pero en medio de estos diferentes evangelios, que no son la buena noticia, también podemos comprender sus mensajes, porque no predican expositivamente en cuanto a todo el libro, en cuanto a toda la Biblia. Por ejemplo, los que suelen ser iglesias muy así religiosas, legalistas, conservadoras, os podéis fijar, os lo invito, que hagáis la investigación. Son iglesias que predican muchísimo sobre el Antiguo Testamento. Las iglesias que son el otro extremo, muy liberales, muy abiertas, no solamente predican prácticamente siempre del Nuevo Testamento, sino que además predican aquellos textos que invitan al amor al prójimo, la ayuda social, la multiplicación de los panes y los peces, el amor de Dios. Por supuesto, no van a predicar textos donde Jesús muestre la ira de Dios, la justicia de Dios, porque no les conviene en sus ideologías, en su forma de entender a Dios. Entonces son personas que ya desde el punto de inicio están manipulando la palabra de Dios. Porque por supuesto una persona puede un día predicar sobre Gálatas y al día siguiente, si el Señor así se lo enseña, pues predicar, yo qué sé, sobre un texto de Job. Por supuesto que sí. Pero en general, cada predicador, cada maestro de escuela dominical, cada pastor, debe de evaluar si está predicando, enseñando todo el consejo de Dios. Por supuesto, la forma más sencilla de predicar todo el consejo de Dios es abrir la Biblia, comenzar por un capítulo y no dejar de leer y de enseñar hasta que llegues al final. Apocalipsis. Esa es la mejor forma de predicar todo el consejo de Dios. Lo vas a tratar todo, según las proporciones de Dios, que son proporciones perfectas. ¿Por qué? Porque esta Biblia, bueno, no esta, sino la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que nos conviene de verdad. Nosotros, pues, hacemos suposiciones, pero solamente el Señor sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos. De hecho, es muy particular. La otra vez vi un vídeo, no sé si era una parodia o verdaderamente era un vídeo real, de una persona, una chica, que estaba orando al Señor por un marido. Y en esa oración, repito, no sé si es verdad o parodia, pero bueno, me llama mucho la atención. En esa oración decía: Señor, te pido un hombre que tenga la visión de José, que tenga la belleza de Adán, que tenga el liderazgo de David, que tenga la fuerza de Sansón. Y así seguía su oración. Vamos, estaba describiendo prácticamente a todos los héroes o personas destacadas, personajes importantes de la Biblia. Y, como digo, pues no sabía qué pensar, porque no sabía si era una parodia o verdaderamente era un vídeo de una oración real, ¿no? Pero yo pensé, ¿no es mejor orar por una pareja que intente cada día reflejar a Cristo? No es Cristo verdaderamente lo que más debemos de desear. Pues eso es lo que sucede en este tipo de iglesias, pues legalistas, religiosas, conservadoras, que están todo el rato reflexionando en ese texto, ¿verdad?, de Hebreos, llevándolo a textos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a reflexionar en el liderazgo del rey David. Hoy vamos a reflexionar
en la fe de Sansón. Hoy vamos a reflexionar en lo que hizo Abraham. Y todo eso está bien, ¿eh? Ojo, estoy diciendo que no haya que predicar del Antiguo Testamento y que no haya que enseñar sobre estos personajes, sobre todos estos siervos de Dios. Pero siempre concluyendo que esto nos debe llevar a Cristo. Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Solo Cristo. Por eso aquellos que están diciendo, wow, ¿cómo me gustaría ser como Abraham, o como Sansón, o como David, o como no sé quién? Se han perdido. Pero al menos están cerca, al menos pues están yendo a un lugar donde parte de la palabra se está predicando. De hecho, el apóstol Pablo escribe así, ¿no? Ya sea que enseñen pues mal, ¿no? Ya sea que enseñen por contienda o por vanagloria, Cristo es predicado. Y es cierto, al menos en esos lugares algo de la palabra de Dios está siendo predicado. El problema es que está siendo predicado mal. El problema es que ese evangelio no es el evangelio. Y el problema es que incluso en algunos casos, evidentemente yo no voy a poner el dedo en ninguno, da la sensación de que ahí detrás hay un ángel que en verdad es Satanás vestido de un ángel de luz. Y eso es una de las mayores estrategias del maligno. Afectar tanto a una iglesia que incluso aquellos que se supone que son responsables de ese rebaño, no solamente no lo cuidan, sino que lo perjudican, lo maltratan, sin ningún temor al Señor. Pues hermanos, esta es la reflexión en el día de hoy. La buena noticia es Cristo. El Evangelio es Cristo. Que cualquier porción de la palabra, ya sea del Antiguo Testamento o el Nuevo, os lleve siempre a Cristo. Que todo el conocimiento que cada día en vuestros devocionales, lecturas o en vuestras congregaciones, en este caso pues en esta iglesia, os lleve siempre a ser más y más como Cristo. Que el Señor os bendiga. Amén.